Continuamos en esta mañana, tarde ya, el tema maravilloso del reino de Dios. Hemos estado estudiando desde hace 2 domingos atrás el tema maravilloso del reino de Dios. Hemos dicho que la gran mayoría de las personas piensan que la Biblia es el libro acerca de la salvación de Dios. Y en parte tienen razón, la Biblia es el libro que nos muestra la salvación que Dios nos ofrece. Pero hay un tema más amplio en la Biblia que el tema de la salvación, y es el tema del reino de Dios. La Biblia es el libro de la venida del reino de Dios. Desde el principio hasta el fin, la Biblia habla de la venida del reino de Dios. Solo que nosotros no estamos acostumbrados a este tema y por tal razón no percibimos bien este más amplio contenido bíblico del tema del reino de Dios. Por eso tomamos este tema para desarrollarlo en sermones sucesivos. Y hoy vamos a continuar avanzando, pero antes déjenme hacer un repaso rápido de lo que hemos visto, que también sirve para las personas que nos visitan por primera vez, que se pongan a tono con nuestra enseñanza. Lo que hemos visto hasta ahora del reino de Dios son conceptos fundamentales. Los primeros 2 conceptos fundamentales que hemos visto es que cuando la Biblia enseña acerca del reino de Dios, hay que hacer una distinción entre reino y reinado. El reino es el lugar donde el trono de Dios está de una manera presencial y Dios reina de una manera presencial. El reinado de Dios es un ámbito o una esfera, es un dominio. El reino de Dios está en los corazones de los hombres que han recibido a Cristo. El reino de Dios está en la iglesia, pero no está su trono de una manera presencial, sino su dominio o reinado. Entonces vemos la diferencia entre reino y reinado. Y por eso tenemos que entender muchos versículos de la Biblia que no hablan de un reino presencial, sino de un reinado. Y eso es importante cuando leemos la Biblia, entender esa diferencia. El segundo concepto que vimos acerca del reino de Dios son los interesantes enunciados que la Biblia tiene acerca del reino de Dios al relacionarlo con el tiempo. Cuando vemos en la Biblia el tema del reino de Dios, la Biblia dice que el reino de Dios es eterno, que Dios siempre ha sido rey, y tiene razón. Se refiere al reinado eterno de Dios sobre todas las cosas. No ha habido un momento en que Dios no ha sido rey. Pero también la Biblia habla de que el reino de Dios vino a la tierra cuando Cristo vino a la tierra. El reino de Dios ya está aquí, dijo el Señor Jesucristo. Y en ese sentido hablamos de un reino presente. Pero también el Señor Jesucristo nos enseñó a orar el Padre Nuestro y a decir que pidiéramos, venga tu reino. Es decir, que el reino de Dios aún no ha venido. Es decir, que la Biblia dice que el reino ya vino y también dice que el reino no ha venido. Y esta distinción es importante. Hablamos del reino de Dios presente. Cristo está en la tierra y el reino viene con Él. El reino continúa en la tierra a través de la iglesia. La iglesia es la agencia del reino. Pero el reino de Dios aún está por venir. Y es el descenso presencial del trono de Dios a la tierra, para que Cristo sea rey de todo, de mar a mar. Y no solamente el reino sea en la iglesia, en el corazón de los creyentes, sino un reinado visible sobre toda la tierra. Esos son 2 de los conceptos fundamentales que hemos visto. Luego vimos que para poder entender el tema del reino de Dios hay 3 variables fundamentales. 3 variables que debemos tener siempre en cuenta. Y es la variable de lugar, la variable de pueblo, la variable de progreso. Cuando hablamos de la variable del lugar, lo que estamos queriendo decir es que Dios nos ha mostrado que el reino de Dios en la tierra siempre tiene un lugar donde Él comienza. Cuando hablamos de la variable de pueblo, estamos diciendo de que Dios siempre asigna un pueblo para su reino. Todo rey tiene que tener un pueblo. Si un rey no tiene pueblo, no puede ser rey. Esa es la variable de pueblo. Entonces lo que necesitamos es identificar el pueblo del reino en cada cosa que vemos en la Biblia. Y finalmente la variable de progreso. La palabra reino en sí misma implica progreso, implica conquista, implica un poder que avanza. Un reino es un poder que avanza. Y por esa razón hablamos de esas 3 variables que las vimos muy patentes en las promesas que Dios hizo a Abraham. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela, ¿a dónde? Al lugar que yo te mostraré. Y luego le dice, y haré de ti una nación, un pueblo muy grande. Y en ti serán benditas todas
un progreso, un avance, las naciones de la tierra. Y finalmente, en esta faceta de términos generales o conceptos generales, aprendimos que para poder entender el tema del reino de Dios, debemos estudiarlo en las tres fases de la historia bíblica. ¿Cuáles son las tres fases de la historia bíblica? Primero, la historia primitiva. La historia primitiva es la que se nos relata en la Biblia entre Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 11. Esa es la historia primitiva, entre Adán y la Torre de Babel. Esa es la historia primitiva. Luego viene la historia de Israel, que es el período más amplio. Génesis 12 con Abraham y termina en Malaquías 4. Con el silencio de Dios en el período entre el primero y el segundo testamento. Esa es la historia de Israel, la más amplia. Y finalmente la historia de la iglesia, entre Mateo y Apocalipsis. Para poder entender el tema del reino de Dios, debemos recorrer las variables de lugar, pueblo y progreso en esos tres períodos. Y lo que comenzamos a hacer la semana pasada es estudiar el reino de Dios con sus tres variables en el periodo de la historia primitiva, es decir, desde Adán hasta la Torre de Babel. Pero obviamente no pudimos concluir. Tuvimos que parar en los dos primeros capítulos de Génesis, porque 11 capítulos en 50 minutos es imposible. Entonces vamos a hacer un resumen de lo que vimos la semana pasada, cuando observamos el reino de Dios en la historia primitiva, primera parte. Lo primero que observamos es que cuando leemos Génesis capítulo 1 y 2, normalmente los creyentes no nos percatamos de que allí se nos está hablando del reino de Dios. Cuando vemos a Dios crear toda la tierra, cuando vemos a Dios crear al hombre, crear un jardín, poner una norma, poner una condición, no estamos pensando en el reino de Dios. Estamos pensando simplemente que se nos están explicando los orígenes de todo. Pero no es así. La semana pasada vimos que esa creación es la implantación del reino de Dios en la tierra en su primera fase. Y vimos todos los detalles del texto que nosotros no podemos ver debido a una gran barrera que hay entre nosotros y el texto. Entre nosotros y ese texto, oigan bien, hay 3.500 años. Moisés escribió Génesis 1 y 2 hace 3.500 años aproximadamente, o más. Y nosotros no podemos entender las cosas como Moisés las escribió perfectamente, porque la historia era diferente, porque el sistema de gobierno era diferente, la cultura era diferente. Entonces hay una barrera histórico, política y cultural que nos impide ver el reino de Dios en esos primeros dos capítulos. Entonces la semana pasada cogimos el texto y empezamos a ver un detalle aquí, otro detalle aquí y otro detalle aquí, y vimos que definitivamente ahí se habla de un gran rey, de un pequeño reino, de un pequeño rey, de un lugar para el reino y de un pueblo del reino. Y lo que vimos fue lo siguiente: en esta primera etapa del reino de Dios en la historia primitiva, el lugar del reino de Dios señalado por Dios era el jardín de Edén. El jardín del palacio del gran rey. Ese era el lugar del reino de Dios. El pueblo del reino de Dios era Adán y su familia. Y Adán y su familia eran hombres, seres, criaturas de una dignidad muy especial. Adán era un rey. La mayoría de las personas no identifican a Adán como un rey. Adán era un rey y sacerdote de Dios. Y sus hijos eran reyes. Ellos eran las imágenes de Dios, réplicas de Dios a escala humana, y fueron puestas en el paraíso de Edén para reflejar su gloria. Y a Adán se le dio una orden de multiplicarse, es decir, que avanzara el pueblo del reino por medio de generación ordinaria, es decir, por la procreación, porque su esposa le diera a luz hijos. Adán debía llenar la tierra con sus hijos, imágenes de Dios. Entonces ese es el pueblo del reino, un pueblo de mucha dignidad, y un pueblo que si bien comenzó con una sola pareja, fue proyectado para ser una inmensa multitud que poblara toda la tierra. Ese es el pueblo del reino en la historia primitiva.
pero también vimos el progreso del reino. ¿En qué consistía el progreso del reino? A Adán se le dio la orden de tomar la hermosura que había en el jardín y hacerla avanzar por toda la tierra. Adán debía tomar a sus hijos y llevarlos a lugares distantes del jardín, y toda la hermosura que habían aprendido, que habían conocido en el jardín, esos reyes hijos de Adán debían llevarlo a todas las ciudades, a todos los lugares, porque en ese momento no habían ciudades, a esos lugares, y allí extender la hermosura del jardín. Y cuando los hijos de Adán hubiesen poblado toda la tierra, entonces el reino, el trono, de una manera presencial, descendería a la tierra, y la tierra sería el tabernáculo de Dios con los hombres. Eso si Adán hubiera obedecido. ¿Cómo sabemos todas estas cosas? Lo sabemos a partir del paralelo que hay entre el primer Adán y el segundo Adán. No son cosas de imaginación o ficción bíblica, no. El primer Adán debía cumplir las cosas que el segundo Adán va a cumplir y va a ser realidad. Entonces, lo que vimos hasta ahí la semana pasada fue eso, que a Adán se le colocó esa tarea, y en el progreso del reino Adán fracasó. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es a completar la historia del progreso del reino en la historia primitiva, a partir de la comisión que se le da a Adán y cómo Adán fracasa en lograr el progreso del reino. Eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy nos vamos a concentrar solamente en el progreso del reino, en la historia primitiva, y vamos a entonces ver cómo fue el progreso del reino en la historia primitiva. Lo que vamos a ver hoy entonces son solamente dos cosas. Recuerden, enfocados solamente en el progreso del reino. Vamos a estar trabajando hoy solamente en completar lo que la Biblia enseña sobre el progreso del reino en la historia primitiva. Y lo que vamos a ver son dos cosas. En primer lugar, vamos a ver a Adán fracasa en conseguir el progreso del reino. Es lo primero que vamos a ver. Adán fracasa en conseguir el progreso del reino. Y lo segundo que vamos a ver es Noé recibe el encargo del progreso del reino. Noé recibe el encargo del progreso del reino. Y ahí vamos a terminar lo que es el progreso del reino en la historia primitiva. Veamos pues en primer lugar nuestro primer punto. Adán falla en conseguir el progreso del reino. Y en este primer punto vamos a ver tres cosas. En primer lugar vamos a ver la traición de Adán. Lo primero que vamos a ver en este primer punto es la traición de Adán. Segundo, vamos a ver la corrupción y juicio que vienen por la traición de Adán. La corrupción y juicio que vienen por la traición de Adán. Ustedes estarán pensando, pero hermano, nosotros ya sabemos eso. Eso es lo que dice Génesis 4, 5, 6. Y yo les digo, sí, ustedes ya lo saben, pero ustedes nunca lo habían asociado con el progreso del reino. Y eso es lo que tiene nuevo este mensaje para ustedes. No es que les estoy repitiendo la historia que ustedes ya saben de Caín y Abel, de la Torre de Babel, no. Sino que ustedes nunca habían asociado esto como el progreso del reino. No lo habían visto así. Entonces, no es cosa repetición, sino algo nuevo para ustedes. En primer lugar, entonces, la traición de Adán. Segundo, la corrupción y el juicio por la traición de Adán. Y tercero, la estrategia a largo plazo para revertir las consecuencias de la traición de Adán. Es un punto un poco largo, lo voy a repetir. La estrategia a largo plazo para revertir las consecuencias de la traición de Adán. Y obviamente los que conocen la Biblia ya saben de qué estoy hablando, de Génesis 3:15, pero vamos paso a paso y lleguemos hasta allá. Entonces, en primer lugar, la traición, en segundo lugar, la corrupción y el juicio, y en tercer lugar, la estrategia a largo plazo. Es lo que vamos a ver en este primer punto. Veamos entonces, en primer lugar, la traición de Adán. Entonces, les invito a que abran sus Biblias en Génesis, su capítulo 3, y vamos a ver la traición de Adán. Es decir, cómo fue que Adán traicionó al gran rey, violó su pacto. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 1, la traición de Adán. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho.
la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual también comió, así como ella. Ahí ven ustedes claramente, vemos la descripción de la traición. Esta es la traición cósmica que Adán hace al gran rey. Nuestro propósito hoy no es describir todos los detalles relacionados con esta traición, es decir, cómo Satanás, un querubín, un ser celestial, seduce a la raza humana para que traicione al gran rey. Ese no es nuestro propósito. El propósito es simplemente observar que al principio del reino de Dios, a Adán se le encomendó hacer el progreso del reino bajo una condición de obediencia, y él fracasó. Él pecó. Pero la pregunta es: ¿estaba este pecado fuera del plan de Dios? ¿O Dios tuvo que generar un plan B debido a que el pequeño rey Adán lo traicionó? Y ahorita leíamos en nuestra confesión de fe que absolutamente no. El progreso del reino, escuchen bien esto, hermanos, el progreso del reino ha tenido fracasos, pero oigan bien, son fracasos diseñados, son fracasos permitidos. El progreso del reino ha tenido fracasos, pero esos no son fracasos de Dios, son fracasos de la criatura, los cuales no hacen de ninguna manera que el reino se detenga. El reino no se puede detener. Nada puede detener el avance del reino, ni Satanás, ni las fallas de la criatura, ni siquiera las fallas de los hijos del reino pueden detener el avance del reino. Entonces lo que quiero que veamos aquí es que como ellos, cayendo, tentados por Adán, realmente fracasaron en hacer progresar al reino, y fueron expulsados del jardín del Edén y condenados a vivir en un lugar maldito. Pero eso no fue un fracaso para el reino. Eso estaba planeado por Dios. Y aunque Dios no es responsable del pecado, todo está bajo su control. Y el reino no puede ser estorbado. El reino no puede ser detenido, ni por ángel alguno, ni por hombre impío, ni incluso por los fracasos de los hijos de Dios. Tanto es así, escuchen bien, tanto es así, y lo que quiero que perciban hoy es el poder avasallador con que avanza el reino de Dios. Tanto es así, que cuando Adán y Eva son expulsados del jardín, sus obligaciones de continuar haciendo progresar el reino no desaparecieron. Aún debían multiplicarse y llenar la tierra, gobernarla y tener dominio sobre ella, pero ahora lo harían con dolor. Ahora lo harían con grandes frustraciones, porque ahora tenían no solamente a un enemigo por fuera, Satanás, un tirano al cual prácticamente fueron entregados, sino que también tendrían dentro de sí mismos el pecado que haría que ellos mismos se opusieran al reino de Dios. Pero nada, ni siquiera Satanás, ni siquiera el pecado que ahora moraba en el hombre podía hacer que el reino de Dios se detuviera. Entonces, después de la caída de Adán, el progreso del reino sufre un estancamiento. El progreso del reino se hace muy lento, pero recuerden, es algo diseñado por Dios, es algo que está en el plan de Dios. Y comienzan a aparecer las consecuencias de esa traición cósmica y sus efectos dañinos en el progreso del reino. Pero nunca se aparte de su mente que aún estos procesos dañinos
son permitidos y controlados por Dios y no retrasan realmente el progreso del reino, sino que están dentro del plan de Dios. Y eso nos lleva al segundo punto de esta primera parte, y es que con la caída de Adán necesariamente entra la corrupción a su descendencia. Recuerden lo que leímos en la lectura del culto. Hermanos, los cultos de adoración son perfectamente diseñados en unidad para que vosotros, tanto con las oraciones que se hacen como con los cantos y las lecturas, vayáis preparando vuestros corazones para el tema central que se presenta en la predicación. Recuerden lo que leíamos en el culto. El hombre cayó y el pecado comenzó a multiplicarse. Se transmitió la corrupción a los descendientes de Adán, como consecuencia de la traición del primer rey del reino, Adán. Y esa corrupción la vemos entonces en la primera generación, y consecuentemente esa corrupción se multiplica a gran escala, y entonces viene el juicio de Dios, el primer juicio de Dios contra los traidores de su reino. Y eso es lo que vamos a ver en nuestro segundo punto: la corrupción y el juicio por la traición de Adán. Vayan conmigo a Génesis capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 1 al 8. Quiero que estén viendo siempre a un Dios soberano que está sobre todo esto y que de ninguna manera permite que su reino retrase su progreso, sino que su reino avanza avasallador conforme a él lo establecido. Génesis capítulo 4. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Qué es lo que vemos aquí en este primer punto? La corrupción que trae la traición de Adán a él y a toda su descendencia. Su hijo primogénito es un asesino. Pero esta corrupción no se detiene allí. La corrupción continúa avanzando y avanzando en todos los descendientes posteriores de Adán. Veamos en Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 7. Entonces ahora el pueblo del reino se ha corrompido. El pueblo del reino avanza dentro de ellos una terrible corrupción. Génesis 6, 5 al 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho a hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Entonces, como consecuencia de esa traición, la corrupción avanza, y por el avance de esa corrupción viene el primer juicio de Dios, porque ahora los hombres vivían en contra del reino. Ahora en sus corazones había maldad, y esa maldad, en vez de llevarlos a buscar el progreso del reino, los llevaba a oponerse al progreso del reino. Y la descendencia de Caín entonces se exaltó a sí misma por encima de Dios y quiso hacerse en ellos mismos dioses. Al mismo tiempo que la descendencia de Caín avanzaba en corrupción, Dios mantenía una porción de los hijos de Adán en sujeción y obediencia al reino. Y obviamente esos son los hijos de Set. Los hijos de Set no tenían una obediencia perfecta, pero ellos eran las imágenes de Dios renovadas que debían de luchar por el avance del reino. Entonces viene esta corrupción, viene entonces el juicio universal de Dios, que es el diluvio, y el gran rey destruye a estos primeros seres que creó porque se corrompieron. Pero ahora viene, en esta etapa es importante que veamos que el reino no puede ser detenido. Y justamente cuando Adán cae, cuando Adán traiciona al gran rey, Dios da una estrategia a largo plazo para que el reino continúe. Y esa estrategia la vemos en Génesis capítulo 3, versículo 15.
Lo que vemos entonces ahora es que Dios, a pesar de la traición de Adán, a pesar de la corrupción y el juicio que tuvo que traer a través del diluvio sobre esa generación corrupta, Dios no permitirá jamás que su reino deje de ser implantado. Y por tal razón diseña una estrategia a largo plazo para revertir las consecuencias de la traición de Adán. Y esa estrategia no es otra cosa que la primera promesa que está en la Biblia. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti, es decir, entre Satanás, la serpiente, y la mujer, Eva. Entre tu simiente, es decir, una parte de la humanidad que seguirá a Satanás, y la simiente suya, es decir, un hijo de Eva, que será el Redentor. Esta te herirá en la cabeza, el Redentor herirá a la serpiente en la cabeza, y tú, la serpiente, le herirás en el talón. Ahí hay una lucha entre un hijo de Eva y la serpiente, y ese hijo de Eva va a pisar la cabeza de la serpiente y va a revertir todos los efectos que trajo la traición cósmica, la caída de Adán. Es decir, este hijo de Eva va a tomar una parte de su descendencia, una parte de la descendencia de Eva, y los va a redimir totalmente de las consecuencias de la caída de Adán. Va a renovar la imagen de Dios en ellos y va a hacer progresar el reino hasta el final, hasta el punto donde Jehová lo quería hacer, pero lo hará a largo plazo. Esta estrategia es a largo plazo. Este primer punto entonces nos muestra, hermanos, cómo Adán fracasó en lograr el progreso del reino, pero Dios no permitió que el reino se estancara, sino que diseña una estrategia a largo plazo y juzga a los hombres corruptos. Pero ahora nos corresponde ver, para aumentar ese sentido que debemos tener de la seguridad del avance del reino, debemos ver ahora cómo, si un hombre fracasa, escuchen bien esto, si un hombre fracasa, si un hijo del reino fracasa en hacer avanzar el reino en lo que se le ha encomendado, Dios lo reemplaza por otro. Si uno de los hijos de Dios fracasa en hacer progresar el reino, Dios lo va a reemplazar por otro. Y eso es lo que vemos ahora, cómo Noé reemplaza a Adán en su función de hacer progresar el reino. Y eso tiene aplicaciones muy importantes para nuestras vidas, porque nosotros también tenemos la responsabilidad de hacer progresar el reino. Y si nosotros no lo hacemos, nuestra parte del reino le va a ser entregado a otro. Y aquí tenemos una aplicación muy importante para nuestras vidas. Por tanto, prestemos mucha atención a este relevo que Dios hace de Adán a Noé. Dios quita a Adán como su representante del reino y coloca a Noé para que él sea el encargado del progreso del reino. Veamos en Génesis capítulo 6. Noé recibe el encargo del progreso del reino. Ese es nuestro segundo punto. Noé recibe el encargo del progreso del reino. Génesis capítulo 6, vamos a leer los versículos 17 al 22. Y quiero que observen aquí algo que probablemente ustedes no habían visto. Vamos a observar aquí, en este cambio de Adán a Noé, cómo todas las cosas que Dios hizo con Adán, las hace con Noé, para ungirlo, para nombrarlo como su nuevo representante en el progreso del reino. Observen con cuidado. Génesis capítulo 6, versículos del 17 al 22. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, está hablando Dios a Noé. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y así lo hizo Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces aquí ven ustedes de nuevo a Dios colocando el reino en progreso, y lo coloca en manos de un hombre nuevo, que es Noé. Noé es el nuevo representante del reino, el nuevo encargado del progreso del reino. Ahora lo que quiero que vean es
cómo Noé viene a reemplazar exactamente a Adán en las mismas cosas. Lo primero es notar en el versículo 18. Versículo 18 dice, mas estableceré mi pacto contigo. En esa frase, estableceré mi pacto contigo, debemos notar que los expertos en el hebreo nos muestran que la palabra hebrea para estableceré no se refiere al establecimiento de una cosa totalmente nueva, sino a la continuación de algo que ya existía. Ese detalle nosotros no lo vemos en nuestra lengua española porque no sabemos el hebreo, pero los expertos en hebreo nos lo hacen notar. Eso es más o menos como cuando alguien quiere remodelar una casa, pero no la derriba por completo, sino que pone sobre lo que existe cosas nuevas. De tal suerte que cuando vemos la casa recién construida decimos, es totalmente nueva, pero el que la ve no se da cuenta que las bases eran las de la misma casa que había antes. Así sucede al cambio entre Adán y Noé. Entonces la palabra estableceré nos muestra que hay una transición, no de algo totalmente nuevo, sino de la continuación de lo que ya existía. Pero hay algo interesante y es que cuando Dios crea a Adán, dice que Adán es la imagen de Dios. Bueno, ahora es necesario que nos demos cuenta si Noé es la imagen de Dios o no. Ahora necesitamos notar si Noé es la imagen de Dios o no. ¿Por qué? Porque Noé recibió las consecuencias del pecado de Adán. Entonces la pregunta que nos debemos hacer ¿es el hombre caído aún la imagen de Dios? Y vamos a Génesis capítulo 9, versículo 6. Dios le dio a Adán el ser la imagen suya y ahora Noé recibe también el continuar siendo la imagen de Dios. Génesis 9, 6 dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí tenemos el castigo que Dios ofrece a un homicida. ¿Cuál es el castigo que Dios ofrece a un homicida? La pena de muerte. ¿Cuál es la razón por la cual un homicida debe ser castigado con la pena de muerte? Porque al individuo que él mató porta la imagen de Dios. Entonces, después de la caída, la imagen de Dios en el hombre se conserva. Obviamente hay una diferencia, y es que los que son hijos de Caín, los que vienen en la línea de Caín, son una imagen de Dios destrozada, pero aún conservan rasgos de su imagen. Y los hijos de Noé, la descendencia de Set, son imagen de Dios renovada, aunque no son perfectos, son la imagen de Dios renovada. Entonces la Biblia, cuando nos muestra que Noé continúa siendo la imagen de Dios, se apresura a mostrarnos que las consecuencias del pecado de Adán no desaparecieron de los hijos del reino. Y por eso es que prontito nos muestran en la Biblia la borrachera de Noé. ¿Cuál es el propósito de que la Biblia nos muestre los pecados de este patriarca? ¿Por qué la Biblia no nos muestra a Noé sin pecado? Dios nos permite conocer la borrachera de Noé para que nos diéramos cuenta de que Noé era imagen de Dios, pero una imagen imperfecta. El pecado seguía en Noé. Y ahora entonces Noé tenía una doble dificultad para hacer avanzar el reino. Tendría por fuera enemigos del reino que eran parte de su propia familia. Los hijos de Cam son sus hijos y iban a ser enemigos del reino. Y no solamente tendría enemigos del reino en su familia, sino que tendría adentro de él enemigos del reino. Y es el pecado que seguía morando en él, lo iba a llevar a hacer cosas malas contra el reino. Y esa es la triste realidad que tenemos nosotros hoy en día. Nosotros en ese sentido somos como Noé. Queremos avanzar el reino, pero caemos en pecados, igual que Noé, y le causamos tropiezos al reino y retrasos al reino. Pero aquí lo que es importante notar es que Noé continuaba siendo imagen de Dios, y aún el hombre caído porta la imagen de Dios. Ahora veamos que no solamente se confirma que Noé es imagen de Dios como quien recibe el progreso del reino, la tarea del progreso del reino, sino que la misma tarea que se le dio a Adán se le da a Noé. La tarea era llenar la tierra y juzgarla. Veamos en Génesis 9:2. En Génesis 9:2 vemos que se le pasa de Adán a Noé en la misma labor. Génesis 9:2 dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra
y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano serán entregados. Vemos ahí que a Noé se le da dominio. A Noé se le da dominio sobre la tierra y su obligación es tener hijos y llenar la tierra. La obligación de Noé es llenar la tierra. La orden continúa dada a Noé. Y algo especial que yo estoy seguro que ustedes no habían visto. Y es que así como a Adán se le prohibió comer de un alimento, a Noé también se le prohíbe comer de un alimento. ¿Cuál es ese alimento? La sangre de los animales que ahora podía comer. Génesis capítulo 9, vemos allí cómo entonces hay una sucesión verdadera entre Adán y Noé. Y cómo a Adán se le prohibió comer un alimento y de igual manera a Noé se le prohíbe comer un alimento. Génesis 9:3 dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Entonces ven ustedes ahí la relación tan directa entre Adán y Noé. A Adán se le dio el no comer de un árbol, a Noé se le ordenó no comer la sangre de los animales. Entonces ahí vemos la sucesión, el traslado del progreso del reino de Adán hacia Noé. Pero como hemos estado diciendo, el progreso del reino no se detiene. Y en la primera parte, con Adán, hubo un fracaso terrible que llevó a Dios a hacer un juicio terrible sobre los hombres. Pero como el propósito de Dios es siempre traer su reino a la tierra, ahora cuando Dios trata a Noé y lo nombra el encargado del progreso del reino, Dios añade algo, y añade la seguridad de que Él nunca más va a destruir la tierra por un diluvio. ¿Y cuál es el propósito de esa promesa de Dios de no destruir la tierra con un diluvio? Es que el reino de Dios llegue realmente a la tierra, como Dios se lo propuso. Y entonces estamos hablando del pacto de Dios con Noé, que es lo que llamamos el pacto noético. Noten ustedes, Dios le da a Noé exactamente todo lo que le dio a Adán, como quien dice: venga mi hijo, reemplace a este que falló. Pero además de eso, le voy a dar una garantía. La garantía que le voy a dar a usted, hijo mío Noé, es que yo nunca más voy a destruir la tierra por agua hasta que venga mi reino. Cuando ustedes ven el arco iris brillar en el cielo, ustedes, estoy seguro, hasta ahora nunca han pensado en el reino de Dios. Ustedes piensan simplemente en el pacto de Dios con Noé. ¡Qué bueno, Señor, que ya no vas a destruir la tierra por agua! Pero ahora, eso que es correcto, añádanle una cosa: Señor, no vas a destruir la tierra por agua hasta que venga tu bendito reino con poder a la tierra. El propósito del pacto noético es doble. Cuando Dios da el pacto a Noé, Él se compromete en dos cosas. Uno, que nunca falte la comida. Nunca faltará la comida sobre la tierra. Mientras esté el arco iris, habrá cosecha, allá habrá siembra y cosecha, frío y calor, lluvia, sol y lluvia. Esa es la primera parte del pacto. Y la segunda parte es que Dios nunca más destruirá a los hombres por un diluvio. Por mucho, oigan bien, por mucho que crezca la maldad del hombre, no será destruido por agua hasta que venga el Señor Jesucristo a establecer su reino a la tierra. Y eso es lo que contiene el pacto noético. Y por eso, hermanos, cuando ustedes vean el arco iris en el cielo, deténganse por un momento a meditar en lo que ven. Y añádanle a lo que ven sus ojos buena teología, buen conocimiento de Dios. Cuando ustedes vean ese arco, maravíllense del Dios soberano que sin obstáculo alguno traerá su reino a la tierra. Lo traerá porque esa es su voluntad. Y cuando vean ese glorioso pacto, deténganse por un momento y adoren al ver al arco iris y digan: Señor, gracias porque tú eres rey y tú traerás tu reino a la tierra por encima de toda oposición. Nada podrá impedir que tu reino sea en este mundo. Y cuando piensen en eso, siéntanse reyes,
reyes sobre la tierra. Ustedes verán cuando lo que el arco promete se cumpla y recibirán las promesas que la promesa del arco contiene, que el pacto del arco contiene, y es que el reino de Dios vendrá a la tierra sin oposición alguna que pueda impedirlo. Y eso es lo que contiene el pacto noético. Y en eso ustedes deben mejorar, en eso ustedes deben aumentar su percepción de la grandeza del reino de Dios. Por eso es que debemos recorrer la Biblia de nuevo para que la podamos aprender a la luz del reino de Dios. Entonces vemos que a Noé se le entrega el oficio o la labor de progresar el reino. Y la pregunta es, ahora, ¿progresó el reino con Noé o fracasó Noé? La verdad es que Noé no le fue muy bien. A Adán le fue pésimo, pero a Noé tampoco le fue muy bien. Noé comenzó el progreso del reino, pero al poco tiempo la imagen moral de Dios que él portaba fue degradada al verlo sus hijos embriagados. Y como consecuencia de ese pecado, él maldijo a su hijo menor. Y la descendencia de su hijo menor se convirtió en una raza maldita que prosperó y prosperó y se convirtieron en terribles enemigos del reino. Los hijos de Cam, la propia familia de Noé, se convirtieron en enemigos terribles del reino y construyeron una torre enorme. La orden que le fue dada a Noé fue esta: espárzanse sobre toda la tierra, tengan hijos, espárzanse sobre toda la tierra, colonícenla, como se le dijo a Adán. Pero los hijos de Cam, los descendientes de Noé, no querían hacer eso, hicieron todo lo contrario. En vez de esparcirse, formaron una metrópoli y construyeron una torre tan alta que cualquier persona desde cualquier lugar del valle pudiera ver la punta de la torre, con el propósito de hacer todo lo contrario de lo que el rey había mandado. Se convirtieron en enemigos del reino en la propia familia del rey. Había enemigos del rey encargado que es Noé. Y entonces se propusieron no esparcirse. No querían esparcirse, querían estar alrededor de la torre todos. Dios en ese tiempo trataba solo con esa familia, la familia de Noé. Todos querían hacer todo lo contrario de lo que el gran rey había dicho. Pero el gran rey es el gran rey y nadie puede resistirse a su poder. Así que él dice: ustedes colonizan la tierra, se esparcen sobre la tierra o los esparzo. Y así fue. No quisieron esparcirse. Por lo tanto, él desciende, ve su famosa torre, ve su orgullo y su soberbia, y allí en Babel confunde sus lenguas, de tal suerte que ninguno podía comprender el lenguaje del otro. Y por tal razón no podían convivir juntos, y tuvieron que esparcirse y llenar la tierra, tal como fue el designio del rey. Y por eso a este rey debemos adorarlo e inclinarnos ante él, porque nadie puede resistir su voluntad. O se esparcen o los esparzo. Y los esparció. Se fueron todos hasta el último rincón de la tierra. Colonizaron en la tierra, ahora formando familias lingüísticas. Y esas familias lingüísticas dieron origen a naciones. Y miren ustedes cómo avanzó el reino. ¿Cómo avanzó? En contra de la voluntad de los que eran comisionados para hacerlo avanzar. ¿Puede alguien detener la mano de Dios? Por eso dice el apóstol: ¿quién puede darle consejo a Dios? O dice el profeta: ¿quién le dirá qué haces? ¿Quién podrá impedir que este reino avance? ¿Podrán hacerlo pequeños, miserables hombrecillos cargados de pecado? ¿Podrán truncar el propósito de Dios con una miserable torre? ¿O con un lenguaje, teniendo un lenguaje común? ¿Podrán hacerse enemigos del reino verdaderamente considerables? No, nadie puede oponerse al gran rey. Él hace su voluntad y por mucho que se opongan, Él cumplirá lo que se ha propuesto. Su reino vendrá. Y de esa manera, con la esparción de la Torre de Babel, termina este primer periodo de la historia primitiva, de la historia del reino en la historia primitiva. Entonces ahora ya podemos hacer un consolidado. Ya hemos visto toda la historia, todo el periodo, y ya ahora sí podemos hacer un consolidado y examinar las tres variables. ¿Cuáles son las tres variables? Las tres variables son lugar, pueblo y avance y progreso. Y entonces cuando miramos el lugar, decimos que en la historia primitiva el reino de Dios tuvo un lugar, que es el jardín
del Edén. Pero cuando Adán fracasó, el lugar se perdió. Después con Noé ya no había un lugar. Y presten atención a eso, porque el lugar va a ir cambiando. El lugar cambia, oigan bien, esto es lo interesante de este tema. El lugar cambia, el pueblo cambia y el reino cambia. Por eso los he llamado variables, porque ellas cambian. Comienza el reino en Edén, luego viene Noé y no hay un lugar especial para Noé. Desde donde Noé desembarcó, desde ahí debía poblar la tierra. Entonces el lugar del reino se pierde en la primera etapa. Y se recupera cuando Dios le ordena a Abraham regresar a Canaán. Canaán es ahora el lugar del reino. Se pierde y se recupera. Pero ¿qué pasa con el pueblo? El pueblo del reino comienza siendo Adán y su familia. Y luego en Noé, el pueblo del reino es Noé y su familia. Pero hay una mezcla en la familia de Noé entre hijos del reino y enemigos del reino. Y eso es lo que hay hoy en día también. Todo el tiempo nosotros somos los hijos del reino y estamos tratando todo el tiempo con enemigos del reino. ¿Y qué pasa con el progreso del reino? El progreso del reino se le encomienda a Adán y Adán fracasa. Adán es destituido y el progreso del reino le es entregado a Noé. Pero Noé también fracasa. Noé tampoco hace progresar el reino. Sus hijos no hacen un avance significativo del reino. Entonces Dios hace avanzar su reino con su gran poder. El designio de Dios al principio del periodo era que la tierra estuviese poblada de familias lingüísticas, que a su vez constituyeran naciones, para pasar a la siguiente etapa, cuando Dios llama a Abraham. Dios llama a Abraham en un mundo totalmente distinto. El mundo antes de Génesis 11 es un mundo de una sola familia. El mundo después de Génesis 12 es un mundo de familias. Por eso dice Génesis 12:2, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esas familias a su vez van a ser naciones. Y por eso el que va a recibir el reino, que es Israel, va a ser hecho cabeza de naciones. Adán iba a ser hecho cabeza de toda la humanidad si no fracasaba. Israel iba a ser hecho cabeza de naciones si no fracasaba. Entonces hay un cambio geopolítico. La geopolítica del mundo cambia. El mundo antiguo era un mundo tribal de una sola familia, de una sola tribu, de un solo clan. Pero el mundo después con Abraham es un mundo de naciones. Y ahí viene Dios y establece el progreso. Lo que hay que decir con respecto a ese progreso es que es un progreso muy difícil y con muchos obstáculos. Pero como hemos podido ver, nada puede detener la mano poderosa de nuestro Dios. Él ha establecido que su reino vendrá, su reino ha venido como Él estableció y su reino continuará viniendo a pesar de toda oposición. A pesar de la oposición de sus enemigos espirituales, el diablo y sus secuaces. A pesar de la oposición de los hijos de Cam. A pesar de la misma oposición de los hijos del rey. Hermano, a pesar de tus fallas, el reino de Dios va a avanzar. A pesar de tus fallas. Ahora, lo mejor que puedes hacer es no fallar. Debemos tratar de no fallar. Y ahí entonces debemos, para terminar, pasar al territorio de las aplicaciones. Lo que hemos visto hoy sería nomás un relato de historia sagrada. Lo que hemos visto hoy sería nomás un nuevo entendimiento de una parte de la Biblia. También podríamos decir que lo que hemos visto hoy es como una especie de identificación de raíces históricas. Ustedes han visto, por ejemplo, cuando un abuelo coge a su nietecito pequeño y lo sienta en su muslo, en su seno, en su regazo, y comienza a contarle la historia de su familia. Y ese niñito, de mano del abuelo, de boca del abuelo, conoce su historia. Y al escuchar su historia y saber que él es un miembro de esa familia, ese niñito comienza a desarrollar identidad y comienza a sentirse orgulloso de lo que es y comienza a adquirir un gran compromiso con esa familia. Y así, cuando uno tiene un contacto con las raíces familiares, con lo que dio origen a su familia, uno se identifica con ese reino. Esta historia que estamos viendo y lo que continuaremos viendo es como el abuelo sentando a su nieto en su muslo para contarle lo que es su familia y cómo se ha desarrollado su familia, para que después ese nietecito sea un adalid, un líder que luche con compromiso por esa familia. Y eso sucede en la vida real, hermanos. Las familias, por ejemplo, que
que se juntan varias generaciones, hacen eso, y ustedes se sienten orgullosos del apellido que llevan. Por ejemplo, ustedes pueden ver un político famoso de acá de Colombia, el señor Germán Vargas. Ustedes ven a Germán Vargas hablando de su abuelo y a él se le llena la boca diciendo que él es el nieto de Carlos Lleras. Es que yo soy el nieto de Carlos Lleras. Y podemos decir que en parte Germán Vargas es lo que es por ser el nieto de Carlos Lleras, ¿verdad? Bueno, así somos nosotros los hijos del reino. Los hijos del reino necesitamos oír esta historia para saber quién era nuestro abuelo, para saber quiénes eran nuestras raíces. Hermanos, esos hijos del reino que surgieron con Adán, esos hijos del reino que surgieron con Noé, esos hijos del reino que siguieron la descendencia de Abraham, que llegaron hasta Jesús y que llegaron hasta nosotros, son nuestra familia y nosotros somos esos hijos del reino. Solo que ahora nuestra familia es diferente y por eso hablo de cambios, de modificaciones, porque antes había un linaje físico y espiritual. Se necesitaba ser descendiente de Abraham y creyente como Abraham para ser hijo del reino. Ahora no, ahora solamente se necesita tener la fe de Abraham, aunque uno no haya nacido judío. Todo el que tiene la fe de Abraham es un hijo del reino. Y esta historia que acabamos de contar, la historia como el gran rey triunfó en Babel, es tu historia. Y te tiene que tocar a ti, y te tiene que hacer sentir que tú estás en las manos de un gran rey todopoderoso que no puede ser estorbado. Nuestro Dios no puede ser estorbado. Su reino no puede ser detenido. Su reino no puede ser estancado. Él está por encima de sus enemigos y Él está por encima del fracaso de sus propios hijos. Porque Él es el gran rey. Y por eso es que aquí venimos a alabarlo, a adorarlo, a postrarnos ante Él. Y cuando estamos en la calle tenemos que sentir es que somos eso, hijos de ese Rey victorioso. Y por eso debemos pasar a las aplicaciones y no quedarnos simplemente con saber este relato. Y la primera aplicación que necesitamos darnos cuenta a partir de este relato es que el reino de Dios es una realidad que no puede ser detenida. El reino de Dios es una realidad que no puede ser detenida. El reino de Dios indefectiblemente avanzará hasta la segunda venida de Cristo. Y lo más importante aquí es que, a pesar de los fracasos de los hijos del reino, el reino continuará avanzando. Y aquí es donde yo te invito a que te examines. A que nos examinemos, hermanos, porque toda exposición de la Escritura nos debe llevar al autoexamen. Cristo es nuestro Rey. Él nos llama a que trabajemos para su reino. Desde que somos convertidos, desde que somos muy pequeñitos en la fe, debemos trabajar para su reino. Él nos da la fuerza, Él nos da la guía. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros hemos fracasado, como fracasaron Adán y Noé, en avanzar el reino de Dios? Y en vez de darle gloria al reino de Dios, hemos hecho que el reino de Dios sea blasfemado, que el reino de Dios sea vituperado por los que no lo conocen. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Nuestro amante Rey, el Señor Jesucristo, pide que le demos gloria. Y por tal razón, nuestra máxima atención debe estar en cada cosa que hacemos para que demos gloria a nuestro Rey y no hagamos con estos fracasos blasfemar a los incrédulos del reino de Dios. Por tal razón nosotros debemos ocuparnos de todo cuanto hacemos en la vida para que lo que hacemos sea digno de un hijo del reino. Cada uno de nosotros en su familia debe buscar avanzar el reino y no fracasar, esforzarse por reducir al mínimo los fracasos. Es imposible que no fracasemos, dicho sea de paso. El más perfecto entre nosotros ha tenido más de 500 fracasos en toda su vida, digamos. El más perfecto entre nosotros. Pero lo que debemos hacer es tratar de minimizar nuestros fracasos para no hacer estorbar al reino. Cuando somos esposos debemos tratar de minimizar nuestro fracaso para no hacer estorbar al reino. Cuando somos trabajadores en una empresa debemos glorificar al reino. Miren que el compromiso es muy serio y tiene mucho que ver con Adán, tiene mucho que ver con Noé, tiene que ver con Cristo nuestro Señor, que es nuestro Rey. Cuando estamos en un empleo tenemos que glorificar al reino en ese empleo. En cualquier lugar donde estamos, cualquier cosa que hacemos, nuestra primera meta es
minimizar al máximo los fracasos que tenemos para no traer vergüenza sobre el reino de Dios. Y no debemos tener temor de nuestra debilidad o de nuestros opositores, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No importa la debilidad que tengamos. El hermano que está angustiado por los problemas en su trabajo, Cristo le fortalece para poder glorificarle a pesar de sus problemas. El hermano que tiene dificultades con su matrimonio, Cristo le fortalece para poder glorificarle en su matrimonio. El hermano que tiene dificultades de una u otra manera, Cristo nuestro Rey está allí con todo su poder para que podamos glorificarle y no traer vergüenza ni retrasos a su reino. Entonces, esa es la primera aplicación práctica, y es que el reino avanzará a pesar de nuestros fracasos, pero nuestra primer compromiso es minimizar al máximo cualquier fracaso que tengamos o que traigamos al reino. Lo segundo que debemos aprender de este mensaje es que el reino de Dios es una realidad que si no es bien recibida, va a ser transferida. Repito, el reino de Dios es una realidad que si no es bien recibida, va a ser transferida. Lo que quiero decir con esto es lo que le sucedió a Adán. Adán recibió el reino de Dios y lo recibió mal. Y como fracasó, por su fracaso le es transferido el reino a otra persona. A una escala mínima, a una escala mucho más pequeña, cada uno de nosotros ha recibido una responsabilidad dentro del reino de Dios. Cada uno. Si ustedes no reciben bien esa responsabilidad y no la afrontan con todas sus fuerzas tratando de glorificar al reino, después de un tiempo van a perder lo que recibieron. Lo van a perder. Otro hijo del reino lo va a tomar en vuestro lugar y se va a usufructuar de él y va a recibir lo que tú no quisiste recibir. Y esa realidad la vemos enseñada por nuestro propio Señor Jesucristo. Quiero que vayan conmigo para terminar a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. El reino de Dios es una realidad que si no es bien recibida, va a ser transferida. El reino de Dios es una realidad que si no es bien recibida, va a ser transferida. Marcos capítulo 4, versículos 24 y 25, está hablando nuestro Rey. Les digo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Pero al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Eso habla específicamente del reino de Dios. ¿En qué contexto están estas frases? Miren Marcos 4. ¿Cuál es el contexto de esta frase? Es la parábola del sembrador. ¿Qué son qué? Los misterios del reino. El que recibe al reino, oigan bien, el que recibe al reino para trabajar por él con todo su corazón, no importándole él mismo. ¿Saben cuál es el gran problema por el cual nosotros no traemos progreso al reino? Es que nos interesa más construir nuestra propia felicidad que avanzar el reino. Todo el tiempo estamos tratando de construir nuestra propia felicidad en vez de avanzar el reino. Estamos ligados al bienestar temporal, estamos ligados al bienestar de este mundo, estamos ligados a nuestra propia felicidad. Y eso significa no recibir bien el reino. Cuando tú recibes el reino creyendo que el reino te va a traer la felicidad de este mundo, lo que tienes se te quitará. Pero si tú recibes el reino para despojarte de todo en este mundo, el que intenta salvar su vida la pierde, el que la pierde por causa del reino la gana. Pero si tú recibes el reino para entregarte a Él con todo el corazón, si tú recibes el reino para no importarte nada sino el avance del reino, lo que recibes se te añade. Quiero que noten esa realidad en el reino. Es muy importante, hermanos, es muy importante. Y aquí podemos ver por qué hay creyentes que no progresan. ¿Por qué hay hermanos que continúan siendo niños después de 30 años de creyentes? Porque creen que entraron al reino de los cielos para ser felices y que con Dios todos los días están construyendo su felicidad en este mundo, cuando lo que hay que hacer es renunciar a la felicidad de este mundo para construir el reino, para trabajar por el reino.
ese mensaje tan sencillo, que está tan claro en la Biblia, es difícilmente asimilado por nosotros, porque nuestra alma está apegada a este mundo, porque nos amamos demasiado a nosotros mismos. Por eso el Señor advierte: mirad lo que oís, porque con la medida con que oyes, te será dado. Si tú oyes bien y actúas bien, tendrás más del reino. Pero si tú no recibes bien el reino, lo que se te ha dado del reino será trasladado a otra persona, y esa otra persona sí la disfrutará. Así que ahora, hermanos, aprovechemos lo que Dios nos ha dado. Mire, todos los que estamos aquí tenemos una función distinta en el reino. Y la gente tiende a pensar que los únicos que trabajamos en el reino somos los pastores. Es que el pastor sí trabaja en el reino, porque mire él cómo evangeliza toda la semana, atiende a los hermanos toda la semana, predica 2 o 3 veces a la semana. Yo no soy nada en el reino. La hermana que trapeó y barrió esta casa y arregló este salón para que pudiésemos estar aquí, trabajaron para el reino. Y si lo hicieron de todo corazón, pueden recibir más recompensa que yo. El que sale de aquí y mira la necesidad de otro, y ve a un pobre o a alguien que necesita, o no tiene que ser un pobre, o alguien que sufre, y de todo corazón ve a Cristo en esa persona, y quiere tratar a esa persona como a Cristo, y lo hace con todo el corazón, sirvió al reino. No nos engañemos creyendo que los que sirven en el reino son los que hacen milagros, y los que avanzan el evangelio, y fundan iglesias de 5,000 personas, hermano. Cuando salgas de aquí puedes hacer un grande servicio al reino. Tan solo es que estés despierto para que veas lo que Dios te pone enfrente y lo hagas con todo el corazón como para Él. Y seguro que vas a hacer avanzar su reino. Y después de esa oportunidad, Dios te va a dar una mejor. Cada vez, si tú aprovechas las oportunidades que tienes de servir al reino ahora, al día siguiente Dios te va a dar una mejor. Porque al que tiene se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, el que no es capaz de ver el reino de Dios en lo que tiene al frente y trabajar para Él, lo poco que tiene se le quitará. Es decir, que cada vez va a ser más torpe, cada vez va a ser más lento, cada vez va a ser más niño. No va a avanzar. Examinémonos, hermanos. Entreguemos nuestro corazón, pidamos al Señor que este reino glorioso, que no puede ser detenido, pero que puede ser transferido, permanezca siempre en nosotros, abundantemente, y que nosotros seamos lo mejor posible que se nos ha dado a nosotros, a cada uno según sus posibilidades, el mejor siervo de Dios para el reino. Y terminemos en oración pidiéndole a Dios que si alguno hay aquí que no ha entrado a este maravilloso reino, se someta ahora mismo a este rey. Porque el que se somete será perdonado y llevado a la gloria, y el que no se somete será destruido. Pongámonos de pie y oremos. Cerrando nuestros ojos e inclinando nuestro corazón, digámosle al Señor: gracias porque hoy hemos visto tu gloria, oh Rey eterno. Hoy te has mostrado delante de nosotros como lo que eres, un gran Rey, con un reino indestructible que no puede ser estorbado. Hoy hemos visto tu grandeza y tu gloria, y lo único que podemos decir, Señor, es gracias por permitirnos ser súbditos de tu reino. Muchas gracias, Señor. De verdad te damos gracias de todo corazón por permitirnos ser súbditos de tu reino. Señor, nosotros jamás hubiéramos entrado a tu reino si no hubiera sido por tu amor maravilloso, suave y tierno, que nos convenció de nuestros pecados y nos llevó a la cruz de Cristo. Si tú nos hubieras dejado tal como estábamos, nosotros hubiéramos sido para siempre enemigos de tu reino y hubiéramos terminado aplastados y destruidos en el infierno, tal cual como lo merecíamos. Pero ahora, por tu divina gracia, por tu maravillosa gracia, estamos en tu reino. Señor, somos súbditos de tu reino. Y queremos, Señor, entender la grandeza de este reino. Queremos todos los días maravillarnos más de este reino. Te pido de una manera muy especial, a ti, oh Espíritu Santo del Trino Dios, tercera persona de la Trinidad, te pido una iluminación muy especial para tu pueblo cuando contemple el arco iris. Un cristiano que no sienta ninguna clase de conmoción interior cuando ve el arco iris es un cristiano dormido, es un cristiano que ha perdido el brillo, que ha perdido el gozo. La sola visualización del arco iris bajo la iluminación del Espíritu Santo debe causarnos conmoción, debe causarnos impresión, debe hacernos sentir que ese gran Rey es
es nuestro Padre y que esos grandes hombres son nuestros hermanos en el reino, los pioneros del reino, Adán, Noé, que a pesar de sus fracasos están en el reino y estarán con nosotros en la gran cena de las bodas del Cordero cuando el reino venga. Señor, también te pido que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, podamos ver tu reino en cada cosa que pones delante de nuestros ojos. Señor, cada momento en familia, los esposos deben ver tu reino en sus casas. Las esposas deben ver a su marido como el rey de su casa. Él es un rey para ellas y ellas son sus reinas para ellos. Que ellos vean realmente el reino de Dios en sus casas. Señor, que en los trabajos los hermanos podamos ver lo importante que es lo que hacemos allí para la gloria de tu reino. Los estudiantes en sus universidades. Señor, en las calles cuando tratamos con personas inconversas, donde quiera que vamos, llevemos el reino de Dios en nuestro corazón y podamos avanzarlo, Señor, porque hoy hemos aprendido el peligro tremendo, y es que si nosotros no recibimos bien el reino, lo que se nos ha dado el reino será trasladado a otros, y ninguno de nosotros quiere perderlo. Gracias, Señor, por todas las veces que nos has soportado. Gracias por todas las transgresiones que nos has perdonado, porque muchos de nosotros aquí hemos avergonzado tu reino. Muchos de nosotros lo hemos avergonzado, muchas veces, y aún estamos aquí. Aún estamos aquí bendecidos y aún estamos aquí sintiendo tu presencia y sintiendo tu amor. No nos has desechado a pesar de que te hemos defraudado muchas veces. Oh, cuán grande eres, oh Rey, cuán grande es tu gracia, que no nos eliminas ni nos desechas a pesar de nuestros fracasos. Pero no quites esos privilegios que nos has dado. No nos dejes fallar, Señor. Cada comisión que nos das, que la cumplamos para que nos des más y más oportunidades para avanzar tu reino. Gracias, Señor. Ahora solo queremos decirte que te amamos. Ahora solo queremos adorarte. Queremos terminar este tiempo extasiados en tu presencia, diciéndote, te amo, Rey.